Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Llegamos ya prácticamente a la recta final antes de los días de Navidad. Este fin de semana ya es Navidad. Y hay algunas familias en Nicaragua que, contrario a la tradición, no van a poder estar juntas en esta Navidad. Muchas personas en este año especialmente han tomado la decisión de salir del país en busca de oportunidades económicas, principalmente. En muchos casos son varones los que han salido, en otros casos son mujeres las que han decidido migrar. En algunos de los casos se trata de padres de familia, ya sea los hombres o las mujeres, que tienen descendencia, y esto significa una separación de la familia, una separación no deseada de la familia, pero que tiene sus efectos tanto en el que se va como en el que se queda, ya sea un adulto o ya sea un niño. Para hablar sobre esto está con nosotros Astrid Avendaño, psicóloga. Muchas gracias, Astrid. Bueno, buenas. Gracias, Néstor, por invitarme a tu programa a hablar de este tema tan importante y tan difícil de tocar, que traspasa de fondo muchas heridas sociales, muchas heridas familiares y a nivel mundial se está dando un fenómeno migratorio en todos los continentes, ¿verdad? Siempre ha sido un fenómeno que ha afectado a la familia. Ahora en Nicaragua es algo nuevo. En Nicaragua estamos viendo cómo el fenómeno migratorio se ha agudizado y ya se está viendo como una problemática a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel familiar y en todos los niveles, a nivel de país en general también. Pero hoy vamos a hablar de los efectos emocionales y psicológicos y también familiares de las migraciones, especialmente en estas épocas navideñas, cuando el mensaje de la Navidad es estar unidos con la familia, ¿verdad? Es como recibir el amor, el cariño. ¿Cuál es la simbología de la migración en esta época? O sea, aquí el tema de la migración de tanto padres, abuelos, tíos, hermanos, deja un vacío en los hogares. Deja un duelo, ¿verdad? Deja una sensación de angustia. ¿Qué le va a pasar a mi familiar? Hay personas que cuentan casos exitosos de la migración, es decir, que se van y llegan bien, ¿verdad? Y todo bien, pero hay casos que son extremos, ¿verdad? Y que tienen efectos devastadores y pérdidas muy grandes en las familias, en los hogares nicaragüenses. Fíjate que me quedé pensando porque, a ver, San José y la Virgen María de alguna manera son migrantes y Jesús sería hijo de migrantes, sí, nacido en migración, digamos, ¿no? Porque es decir, de Nazaret, sí, a Belén están yendo Jesús y María justamente antes del nacimiento, perdón, San José y María antes de ir antes del nacimiento de Jesús, ¿no? Sí. Pero más tarde les toca huir con el niño, sí, a la Virgen y a San José les toca huir con el niño para no ser asesinado por Herodes, ¿no? Sí, que es lo que nosotros recordamos el 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, ¿no? Pero es decir, ellos son migrantes y son migrantes por una enorme necesidad que hay, primero por una orden que hay de reportar cada quien en su lugar de nacimiento, que es, sí, el momento en que nace Jesús, y luego la huida por la necesidad de sobrevivir, sí, cuando Herodes, ¿no? Y Herodes y los niños. Es decir, Jesús es un migrante, pero migró la familia completa, es decir, no se rompió, sí, el núcleo familiar no se rompió. Exacto. Estuvieron juntos siempre. Sí. Sí, y el efecto de este rompimiento familiar, es decir, que la familia, cada uno de sus miembros cumple un papel y un rol importante.
Si un hijo se va a dejar un vacío. Si una madre o un padre se va, van a dejar otro vacío. Y ya hemos visto casos, efectos psicológicos de abandono muy severos en donde los hijos han tomado la decisión o han intentado suicidarse, por ejemplo. Hace poco una noticia de esto dejó en duelo a la mamá que estaba migrando a Estados Unidos, que uno de sus hijos acá en Nicaragua pues tomó la fatal decisión de suicidarse, ¿verdad? Además de los problemas económicos que hay a nivel familiar por esta decisión desesperada de irse del país, por supuesto que el efecto familiar de la culpa, del abandono y de todas las demás cosas que podemos experimentar dentro del círculo familiar, pues van a hacer que tengan consecuencias emocionales y psicológicas en los que se quedan en el país. Es decir, la pregunta es, ¿cómo podemos llenar este vacío? ¿Qué podemos hacer frente a este fenómeno que para algunos es inevitable y que para otros puede ser una opción? Y yo diría, hay que pensar si usted tiene esa opción de emigrar o tiene otras opciones, porque en este caso hay que tomar en cuenta las consecuencias que se están dando efecto a partir de estas decisiones. Recordemos que las decisiones cambian el rumbo de la vida. No es lo mismo que tu hijo de 15 años tenga una madre que lo esté cuidando, que esté ahí pendiente de él, que un niño de 15 años que puede tomar la droga, el alcohol, que está con sus abuelitos, pero queda solo. Se abre una herida de abandono. Por más que lo queramos comprender o explicar, esa herida está abierta. Y los muchachos van a explicarse en la mente, se van a explicar de que no es culpa de mamá, ni es culpa de papá, pero siempre va a estar ese dolor. Porque inicia un duelo. Siempre va a ser mi papá me dejó, mi mamá me dejó, aunque no sea culpa de ellos, es decir, tal vez en la parte consciente, la persona va a decir, no es su culpa, fue a trabajar para que tuviéramos mejores condiciones, etcétera, ¿no? Es decir, no es, pero el sentimiento inconsciente es abandonado. Abandonado. Fíjate que yo conocí un caso de una muchacha que tenía un niño de 1 año y ella se fue a estudiar fuera de Nicaragua. Es decir, una oportunidad, consiguió una beca y se fue a estudiar. Esa era una oportunidad que uno no podía desperdiciar, ¿no? Porque vas a mejorar profesionalmente, eso te va a dar más opciones laborales más adelante, etcétera, etcétera, etcétera. Y la muchacha estuvo 5 años fuera. Y le escribía al hijo, en aquella época que no había internet, le escribía al hijo una carta semanal, le escribía a su mamá, que era la que le estaba cuidando al hijo, semanalmente, mandaba cosas, etcétera. Cuando la muchacha regresa, 5 años más tarde, la mamá es la abuela, la mamá del niño, que ya tiene 6, 7 años, es la abuela. La abuela tiene el nombre de mamá. Y la madre de ese niño es tratada por ese niño con su nombre propio. Es decir, vamos a suponer que se llamaba Astrid. Entonces no le decía mamá, le decía Astrid. Y no se acercaba a Astrid, porque su mamá era su abuela. Era abuelita. Entonces, esta muchacha tuvo un impacto, es decir, un sentimiento impactante de que su hijo, por el cual ella estaba preparándose, no la reconocía como mamá. Exactamente, y a nivel sistémico esto se llama un desorden familiar, es decir, los roles de cada miembro se comienzan a distorsionar, se comienzan a traspasar, el que es abuela hace de mamá, el que es papá hace de tío, entonces el hijo genera en el hijo una confusión. Y esta confusión viene de no entender por qué
otra persona tiene que tomar este rol. Comienzan a nacer ciertos resentimientos, ciertas situaciones emocionales que van proyectados hacia la mamá como de rechazo y abandono. Entonces es importante saber que en la familia, en el sistema familiar, la migración lo que genera es, desaparece, digamos, un rol. ¿Quién va a sustituir esto? A veces nadie lo puede sustituir. Y en general, la persona que se va deja este vacío y lo que pasa es que el sistema familiar se desordena. Cuando hay este desorden, lo que tiene que haber es una intervención psicológica para que cada uno tome su postura y se pueda acomodar, pueda ajustarse a este cambio. Pero cuando hay demasiados cambios, por ejemplo, o a efectos de los cambios sociales, políticos, económicos, y uno de los factores es el desempleo. ¿Por qué la gente toma la decisión de emigrar? ¿Cuáles son los factores? ¿Cuáles son las posibles causas que la gente está, digamos, tomando en cuenta para tomar una decisión migratoria? De buscar un pasaporte, de buscar otra opción en otro país. Aquí necesitamos tener un llamado a la esperanza, más que a creer en tus capacidades. Y voy a decirlo, a generar e innovar para poder crear un ingreso. Más que la búsqueda de escapar, de salir, de huir, de tener, digamos, otras oportunidades fuera, a algunos les va bien y a otros no. Entonces no podemos generalizar que esta opción es viable, hay que analizarlo profundamente. Entonces, dentro del análisis vamos a mencionar algunos factores posibles, ¿verdad? O elementos posibles de estas migraciones masivas, ¿verdad? Número 1, a nivel emocional, primero, desesperación. Número 2, una persona deprimida que tiene frustraciones laborales. Número 3, el no encontrar una respuesta a sus preguntas, pero también a nivel emocional, no sentir el apoyo aquí, no sentir un apoyo familiar para crecer, para poner un negocio, Número 4, problemas económicos. Número 5, problemas familiares también, porque hay gente que se va del país y no es por tema económico, sino por un tema familiar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, estos factores emocionales y familiares tienen que ser, digamos, un motivo por el cual hacer un análisis profundo de cuáles son las verdaderas opciones convenientes para la persona. Pero fíjate que yo a estos factores le sumaría todavía uno más, que me parece que has tenido bastante fuerza porque no todos los que están migrando están desempleados. Yo sé de gente que tiene empleo y que tiene buen salario y que además tienen estabilidad laboral, tienen años trabajando en algún lugar, se han capacitado, se han preparado, se han especializado para el trabajo que están realizando y simplemente han decidido irse. ¿Y por qué se han ido? Resulta que tienen familia afuera y la familia le dice: venite, yo te voy a coger. Te doy parte de lo que cuesta emprender ese viaje en la forma ilegal, o si tenés una visa, venite y aquí resolvemos, vemos qué hacemos para que te quedes, porque claro, uno lo que tiene es una visa de turismo que te da para un tiempo muy definido tu permanencia fuera del país, sea, es decir, los principales destinos son Costa Rica, Estados Unidos y España. Esos son los principales, es decir, lo saco del informe del Banco Central, que son los lugares de donde más viene remesas a Nicaragua. Entonces, y es de esos lugares de donde te llaman y te dicen: venite. Sí. Aquí lo que pasa, y hay que analizar de sobremanera, bastante hay que analizar
la perspectiva que tienen las personas que están afuera sobre el país. La visión y la óptica con la que se está viendo la situación del país no es tan positiva. Entonces, claro, con tanta información y en general distorsionada, no distorsionada, falsa información, información verdadera en cierta manera, las situaciones sociales que se están dando, ¿verdad? Todo eso, la gente comienza a generar pensamientos negativos y la gente de afuera, por ejemplo, un caso particular, una amiga que vino de España hace poco tenía una visión catastrófica de Nicaragua, o sea, como se está pintando, y no para todo es así. Cuando ella vino acá, la recibimos, vivió un año aquí, ya se fue para España, lleva otra visión de Nicaragua, va más relajada, sobre todo más con respecto al COVID y respecto al tema sociocultural y sociopolítico. Venía con unas ideas increíbles y vino acá, se estableció un año, estuvo acá un año y no tuvo ningún efecto adverso el haber convivido con aquí y darse cuenta que no es tan catastrófico como se lo pusieron afuera. Pero lo que pasa es que esta visión negativa viene agregándose también un efecto de predicciones catastróficas. Entonces, comenzamos a generar una desesperación y un efecto colectivo de masa, un efecto colectivo perjudicial para toda la familia nicaragüense. Todos los países tienen problemas. Los migrantes sufren mucho fuera también, ¿verdad? A como sufrimos en nuestro país, sufrimos afuera. Y cada uno no sabe ser responsable de lo que hace y tomar todas tus capacidades, tus capacidades y todo lo que vos tenés, todos tus recursos y lo podés plantear aquí en tu país o trabajar aquí en tu país. Para mí, si no lo puedes hacer aquí, también te va a costar hacerlo allá, tal vez a lo mejor lo puedes hacer allá, pero aquí es más difícil. Y hay otro efecto migratorio que pues también tiene que ver el tema político, ¿verdad? No vamos a tocar ese aspecto porque estamos hablando de temas muy delicados, pero el efecto migratorio de la desesperación colectiva sí es un punto importante, porque también se está exacerbando y se está dramáticamente exagerando cuando decimos no hay trabajo, no hay desempleo. A partir del 2018 se comenzaron a generar más emprendimientos que hace 5 años atrás. ¿Por qué? Porque la gente dice, no hay empleo, entonces voy a poner un negocio. Sí. Es lo primero que la persona debe comenzar a pensar como una opción. ¿Me conviene generar un negocio? ¿Me conviene quedarme con mi familia? ¿Me voy a sacrificar? No importa, un ahorro, lo que sea, pero voy a estar junto a mi familia. No voy a generar un duelo. Porque lo que está pasando, que lo primero que creemos es que esa es la salida fácil. Y no es la salida fácil. Ser migrante en otro país no es la salida fácil. Es duro y es difícil. Sí. Las personas que llegan a Estados Unidos y dan una imagen de que todo está bien, no todo, no es lo mismo para todos. Justamente a mí me ha tocado vivir fuera de Nicaragua, como turista, como residente, Sí. como estudiante, y he visto las distintas realidades. Y la peor es la del migrante. Es decir, la más dura, Sí. la más difícil, Sí. es la del migrante. Y no solamente en este lado del planeta, también al otro lado del Atlántico, es bien difícil la situación del migrante. No es la misma situación del que tiene un estatus legal por residencia, por ciudadanía, Claro. o que llega a hacer turismo.
son cosas distintas, son total y absolutamente realidades muy distintas, no es lo mismo como se pinta. Si querés hacemos una pausa, estamos conversando con Astrid Avendaño, psicóloga, a propósito de migración. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Astrid Avendaño, psicóloga, acerca de los efectos que tiene la migración, especialmente en la familia, tanto en el que se va como en el que se queda, porque todos tienen un efecto, es decir, hay una consecuencia en los sentimientos, en la vida misma, tanto del que se va como del que se queda. Las cosas cambian para todo. Fíjate que quería yo tocar, o más bien quería yo recordar, más que tocar, el caso de El Salvador, que quiero aclarar, no es el caso de Nicaragua, no se parece absolutamente en nada al caso de Nicaragua. En los 80, en El Salvador, o más bien en los Estados Unidos, se abren las puertas para niños salvadoreños para protegerlos de la guerra. Sí. Entonces, envían las familias a sus hijos a los Estados Unidos para protegerlos de la guerra. Pero estos niños, de alguna manera, son abandonados por sus padres, es decir, ya en el efecto social, en el efecto psicológico, porque se quedan sin familia o sin un núcleo familiar cercano en los Estados Unidos, es decir, sin papá, sin mamá, me imagino yo que el sentimiento es, me corrieron de la casa y me mandaron para acá. Sí, donde yo no conozco a nadie, donde se habla un idioma que yo no hablo, además. Y estos niños fueron acogidos, en su mayoría, o fueron acogidos en una buena parte, por personas que les dieron ese sentimiento de familia que no tenían en ese momento, pero a cambio de hacer o de cometer delitos. Y empiezan a organizarse de manera delincuencial, son detenidos por los delitos cometidos y el sistema carcelario, el sistema penitenciario, se encarga de graduar a estos niños ya en bandas organizadas, en bandas del crimen organizado, que hoy conocemos como las maras. Y Estados Unidos se encarga de deportarlos hacia El Salvador, hacia Honduras, hoy estamos viendo los efectos de esto hace más de 30 años. Sí. Hace más de 30 años. Claro, esto ha venido organizándose mejor, ya no es necesario enviar a los niños fuera, ahora desde adentro se están haciendo las cosas y demás. Pero por ahí empezó. Este no es el caso de Nicaragua, porque Nicaragua no está enviando a sus niños fuera, los que se están yendo mayoritariamente son jóvenes y adultos. Jóvenes y adultos. Aunque podría ser difícil que esto se lleguen a organizar más adelante en un grupo delincuencial o criminal, pues porque estos van ya con otra idea, es decir, tienen otro sentimiento. Sin embargo, sí hay un sentimiento, me parece a mí, Astrid, de el que se va, especialmente cuando se va solo o sola, ¿verdad?, de abandonar. Aunque diga, yo voy por algo mejor, yo voy para ayudar, yo voy para mejorar las condiciones de mi familia, pero de alguna manera está abandonando también. Así es. Sí. Entonces, el abandono no es solamente para el que se queda en el país, sino para el que se va, ¿ya? Entonces, esto también abre una herida a ambas partes, y esta herida lo que hace es a veces sentir culpa, a veces sentir responsabilidad, a veces sentir un vacío que dejaste allá, pero también está en tu corazón. A veces también la tecnología a veces nos conecta, o sea, tampoco todo está tan perdido con la migración. Hay casos en donde va todo bien y la tecnología une la familia, las llamadas todos los días. A veces esa presencia, lo que hace falta es el contacto físico. Pero eso te iba a decir, eso te iba a decir, el contacto. No le puedes dar un abrazo. Por mucho que hables mucho con tu novio, con tu mamá, que le hables todos los días,
Sí. no es lo mismo El que contacto estar físico. aquí. Exacto. Sí. Lo que hace falta aquí es el contacto físico. El contacto físico, el contacto de darte un beso, de darte un abrazo, de mimarte, de cuidarte. De darte la mano. Sí, darte la mano, de estar ahí, sentir el calor de la familia, estar en tu lugar, todas esas cosas se van acumulando con el tiempo. Llega este efecto de la migración en donde uno tiene el mal de patria, ¿no? ¿Qué es lo que el mal de patria es? Sentir esa añoranza de regresar a tu país, de extrañar a tu familia, de ver qué hacer, si los traes para acá, si regresas, porque ya con el tiempo, el efecto a largo plazo de la migración es que vas sintiendo cada vez menos el amor y el calor de la familia. Entonces, realmente aquí también el tema del efecto de los que quedan, cuando son niños pequeños, el vacío puede generar algunos trastornos de personalidad, puede generar efectos en el estado del ánimo, puede generar efectos de ansiedad por tener miedo de no saber qué va a pasar, la incertidumbre del proceso migratorio. Son procesos ansiosos bastante profundos en donde queda como un tipo de trauma de abandono, pero también queda un episodio de ansiedad bastante acalorado, es decir, un episodio bastante fuerte de ansiedad al no saber qué va a pasar ahora que se fue mamá, ahora que se fue papá, ahora que se fue mi hermano. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a avanzar la vida? Y es un tema de futuro. Es un tema de que la gente está pensando en cuál va a ser el futuro del que se fue, cuál va a ser el futuro de nosotros ahora que nos quedamos acá. Y eso genera demasiado ansiedad. Y esos estados ansiosos también te pueden llevar a una depresión. ¿Por qué? Porque ese lugar que estás dejando es insustituible. Se puede compensar con otras cosas, se puede aplacar un poco el dolor, pero el duelo también es una lucha interna de impotencia, de no saber qué hacer frente a estas situaciones que generan la migración. Entonces, en el caso de los niños que son abandonados, en el caso de los niños que se quedan, ¿qué es lo que pasa? Hay efectos secundarios como cuando ellos crecen en la adolescencia, sienten este vacío, pueden llegar, digamos, a canalizar estos dolores, a canalizar estas decepciones en el alcohol, en las drogas, en la delincuencia, hablando en otro tipo de estratos, ¿verdad? Porque lo que pasa es que la gente se aprovecha también de estas debilidades, de estas situaciones. Lo que hay que hacer es proteger. Si los niños se quedan sin mamá, sin papá, hay que proteger lo más que puedan los tutores, a los niños llenarlos de amor esta Navidad, porque hay mucha gente que se nos fue, ¿verdad? Tanto en duelo, en pérdida de mortandad, de mortalidad. Mucha gente ha fallecido este año, pero también las pérdidas por la migración es como que ya no vas a tener físicamente a esa persona, entonces es como un duelo. Entonces este duelo se tiene que ir procesando poco a poco, porque es un tema de adaptación a los cambios, ¿verdad? Ahora el cambio ya no va a estar físicamente, va a estar en el teléfono. Pero de alguna manera es un tanto más complicado, es decir, porque ante el fallecimiento de una persona, vos sabés que esa persona ya no va a estar más adelante. Sin embargo, ante la persona que se fue, sí, ¿verdad? Que viajó de manera indefinida, sí, ¿verdad? Sabés que ahí está, y más bien me parece que hay como una sensación de no poder acercarte a esa persona, no poder abrazar, sí, a esa persona, y entonces eso dificulta las cosas, sí, porque sabes que ahí está, pero no está. Exactamente. Entonces a nivel psicológico se crea como una fantasía de que en algún momento o esa persona se va a ir allá o esa persona va a regresar. Y a veces lo que se sostiene a nivel mental cuando alguien migra
es que van a encontrar la posibilidad de reunirse o encontrarse en persona. Y a veces hay mucha frustración, sobre todo en los hijos que quedan. La frustración es que mamá prometió que este año nos íbamos a ver y no se pudo. Entonces, lo más que podamos, si no podemos de verdad realizar el encuentro con estas personas, mejor no prometerlo, porque es una afectación mayor cuando el niño o la niña está esperando ver a su mamá este año y le dice, oh, nos vamos a ver, y esto se prolonga en una espera, es un efecto emocional y psicológico de la espera, ¿no? De la no cumplir la promesa. También es un daño emocional. Claro, ¿no? pero ahí ¿cómo es que se llama? Hay decepción de alguna manera, pues. Una tristeza, ¿no? Sí. Entonces se convierte como en una tristeza, en una decepción de no poder realizar este encuentro con la persona que se fue, ¿verdad? Entonces queda en la mente como mi mamá no me quiere, se comienzan a generar inconscientemente pensamientos que hacen daño y que lastiman al niño o a la niña sin quererlo, ¿verdad? Porque la otra persona lo que quiere es nada más que los niños tengan paciencia, que esperen, que esto, lo otro. Te lo digo porque ya he visto casos de niños que sufren de este efecto migratorio, y en los casos de los niños se sostiene una depresión infantil. Se puede llegar a sostener una depresión infantil si hay una imposibilidad de poder tener un reencuentro con tu hijo o de poder verlo. Entonces, el efecto es mayor cuando se promete. Si no se puede, no prometa. Lo que va a hacer es poder compensarlo de otra manera. Hay otras maneras de compensar esta ausencia. Y eso lo podemos ver también en la responsabilidad que uno tiene afectiva con sus hijos, ¿no? Hay que ser muy responsables afectivamente con las personas que vamos a dejar. Porque claro, ambos van a vivir un duelo. Tanto el que se va vive un duelo y también pasa por cosas muy duras, enfrenta muchas dificultades para poder llegar allá, pero los que quedan aquí también quedan con una angustia, con una preocupación y una incertidumbre. Entonces el efecto emocional y psicológico es mayor tanto en el que se queda como en el que se va. Ok, bueno, vamos a hacer pausa nuevamente Sí. en esta edición. Estamos conversando con Astrid Avendaño, psicóloga. Continuamos en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Astrid Avendaño, psicóloga. Hay aspectos de la migración que muchas veces no son considerados por ninguna de las partes y sin embargo están los efectos. A ver, te decía yo durante la pausa que conozco de niños que uno de sus padres se ha ido y sufren tremendamente. Uno, porque lo rechaza y lo repudia Sí. a su padre, a su madre, y le dice, no sos, me dejaste, no te quiero ver ni en pintura. Y otros que me hace falta. Y eso de repente queda exacerbado con promesa del que se ha ido. En un mes regreso, en un mes nos vemos, a lo mejor no dice que te voy a mandar a traer o que voy a regresar, en un mes nos vemos, Sí. y cosas así por el estilo, y ya no digamos el que promete, te voy a mandar a traer, Exacto. y llega la fecha, mira, no se pudo dentro de un mes, y dentro de un mes dice al siguiente mes, y así va, y va quedando esa sensación de incumplimiento de palabra, en todas las partes. Es un efecto adverso y profundo. Te decía Néstor en la pausa que el niño y la niña que quedan sin papá y mamá, que se fueron, que emigraron, aunque sea uno de los padres, ¿no? Es insustituible, pero también lo que sostiene al niño y a la niña y al adolescente, digámoslo así, en su crecimiento y en el desarrollo de este proceso migratorio es que la fantasía y el deseo de volver a reencontrarse
con esta persona que se está yendo? Por el apego. Y voy a hablar el tema del apego. Cuando hay un apego bastante dependiente a la persona, cualquier tipo de, ya sea hermano, papá, mamá, hijo, si tenés un apego y te quedás sin esa persona, la sensación que das cuando vos dejas a alguien con demasiado apego contigo es la ilusión de volver a verte. Ni nos imaginemos si es tu hijo, porque es la persona que depende más de ti. Entonces, ¿cómo lidiar con esta situación y qué decirle a los hijos? Porque a veces hay preguntas que nos hacen los hijos cuando te vas que no sabemos qué decir y entonces empezamos a prometer y a prometer. Y el sufrimiento que se sostiene en el vacío que queda, pero también la idea y la fantasía y la ilusión de volver a reencontrarse. Entonces, en el caso del niño que te estaba contando de que estaba sufriendo depresión infantil, todos los días ese niño le preguntaba, cuando se fue su mamá, todos los días le preguntaba, ¿cuándo nos vamos a ver, mamá? ¿Cuándo vas a regresar? ¿Cuándo voy a ir? ¿Cuándo nos vamos a encontrar? Todos los días desde que esa señora se fue. Entonces, el niño quiere sostener que va a poder estar con su mamá en algún momento de nuevo. Y eso emocionalmente, si eso no pasa, algo se rompe. Se generan inseguridades. Hay algo que se rompe internamente, emocionalmente. Y a veces ese es el pilar que sostiene a los niños cuando papá y mamá migran, cuando uno de los padres migran, cuando alguien que está muy apegado migra. Y el apego, hay 3 tipos de apego, ya aquí lo hemos hablado. El apego dependiente, el apego ambivalente y el apego inseguro y el apego seguro. Pero el más delicado es cuando hay un apego dependiente. Si el niño es muy dependiente de mamá y mamá se va, el daño que queda es muy grande. O sea, aquí hay que analizar cuál es el efecto y hay que sopesar qué vamos a sacrificar aquí. Porque a veces el dinero no va a sustituir lo que a nivel emocional está pasando en este niño, en esta niña. Y hay que saber decir, bueno, hay personas que han dicho, tengo la opción de irme, pero si dejo a mi hija que me necesita, ¿quién la va a cuidar? Mejor que yo. Si dejo a mi hija o a mi hijo, ¿quién lo va a criar con los valores que yo quiero? Si dejo a mi hijito, ¿quién lo va a cuidar mejor que yo? ¿Quién lo va a alimentar mejor que yo? Si confían en la abuelita, si confían en el otro, está bien. Pero la figura paterno-materna es insustituible. Hay que pensarlo muy bien 3 veces. Además, ¿qué va a pasar después con estos niños? ¿Cuál es el rumbo que va a tomar la vida? ¿Cuáles son los efectos también? Porque papá y mamá llevan una culpa, cargan una culpa. Después el reclamo de los hijos cuando crecen en la adolescencia y toman decisiones equivocadas y el no saber qué hacer, también hace que se revuelva todo este efecto familiar, ¿verdad? En el efecto de las decisiones que toman los hijos ya adultos, en las decisiones, en las lealtades que se van repitiendo. Si papá y mamá toman la decisión de irse sin un recurso, sin un plan de acción, hay que saber qué voy a hacer allá, hay que tener un plan para irse, hay que saber qué es lo que estamos haciendo, porque si usted se va y no sabe, digamos, los riesgos que va a tomar, no sabe lo que va a pasar, lo que le puede pasar en el camino, lo que le puede pasar allá, y va a prometer algo a estos niños, o va a prometer algo a su familia, es un riesgo tanto para el que se va como para el que está aquí. Porque queda una ilusión que sostiene, y si esa ilusión se quiebra, puede agudizar, no sé, los trastornos que se predisponen en la familia y los trastornos también que pueden surgir a raíz de estos traumas.
Ahora, el efecto migratorio está teniendo consecuencias en el crimen organizado y los hemos visto todo en las redes sociales. Los hermanitos de Jalapa, que fueron amenazados y secuestrados, tema muy delicado y con el respeto que se merece a la familia, ¿verdad? Solo con el respeto que se merece toda esa familia que sufrió muchísimo en este proceso. Así hay muchas familias que están pasando por estas situaciones, que no nos damos cuenta, ¿verdad? Y que fue el caso más sonado, ¿verdad? Pero aquí lo que tenemos que aprender es tener un aprendizaje vicario. El efecto migratorio también es un riesgo a la vida, y más si son jóvenes adolescentes, ¿verdad? Son jóvenes adolescentes, eran jovencitos estos muchachos, ¿verdad? Y el no tener una esperanza, el no tener una idea innovadora, el no tener creatividad en poder usar sus recursos acá. Entonces, sembrar maíz, sembrar arroz, recordemos que eran de Jalapa, ahí se puede hacer una ventecita de cuajada, de cremita, estoy inventando, ¿no? Ver las posibilidades que tenemos acá. Entonces, hay que tomar en cuenta el verdadero riesgo del secuestro, de los asesinatos, de las violaciones, de las estafas, de los robos, antes de tomar la decisión. Para eso tiene que haber un apoyo comunitario, pero si la comunidad está pensando en que toda la comunidad se va a ir, entonces el efecto colectivo es mucho más fuerte que el razonamiento que se debe tener, un razonamiento lógico y consecuente con los efectos tanto de la migración a nivel individual, a nivel familiar y a nivel social. Cuando queremos construir una comunidad que va creciendo, pensamos en pro, ¿verdad? Y hay comunidades enteras que se han querido ir y que se están yendo del país. Entonces, por eso hablo en términos términos comunitarios, porque tienen que haber líderes comunitarios que, digamos, hagan otro tipo de procesos mentales. Los procesos mentales pueden ser individuales y colectivos, Néstor. Aquí, lo siento, me estoy yendo un poco al tema colectivo. Es que yo creo que tiene que haber un polo a tierra. Es decir, todos soñamos, todos queremos, pero tiene que haber un polo a tierra que te diga, mira, lo que vos decís es correcto, es decir, queremos mejorar, queremos tener esto, queremos tener aquello, pero lo cierto es que hay esta situación. Es decir, tiene que haber un polo a tierra. El razonamiento tiene que ser un razonamiento frío de alguna manera. Me toca irme a una pausa, pero fíjate que quiero tocar una cosa a propósito del razonamiento frío. Lo material no sustituye nunca lo afectivo. Jamás de los jamás. Y quiero tocar un poquito eso ahora que regresemos de la pausa. Sí. Estamos conversando con Astrid Avendaño. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Astrid Avendaño. Te decía, Astrid, que me parece a mí que no podemos creer que lo material sustituye lo afectivo. ¿A qué voy? Me voy buscando oportunidades y entonces mando dinero, las famosas remesas a la casa. Sí. Eso no sustituye de ninguna manera el abrazo, el paseo, la palabra con mis hijos. No hay forma. Entonces, como no hay forma, les mando un teléfono, una tablet, un televisor, un juego, sí. Un juguete, ropa, no sé, lo que se te ocurra. Les puedo mandar la casa entera. Sí, claro, comprarle una casa, mandarle... Pero no sustituye absolutamente el abrazo que yo le pueda dar a mis hijos. Así es. No hay forma. Así es. Yo quiero referir que el efecto emocional en Navidad de las migraciones
podemos tener algunas estrategias para las familias que están viviendo esto y expresarles que primero el consuelo de sentir de que su familiar lo está haciendo por amor a su familia, no por egoísmo ni nada. El interpretar estas situaciones de una manera diferente, con una perspectiva optimista, positiva, pero también llenarse de amor, sobre todo de amor y no de resentimiento ni de odio. Por las decisiones que sean tomadas a nivel familiar, siempre va a haber uno en desacuerdo, como dicen, pero la familia siempre hay uno que no está de acuerdo. Entonces, la unidad familiar se sostiene en el corazón, ¿ya? Si mamá y papá se fue, si algún tío se fue y lo queríamos mucho, si algún se nos fueron a otro país, las redes, la tecnología nos une. No es suficiente, para algunas personas no es suficiente la tecnología, pero para otros sí es suficiente la tecnología. ¿Por qué? A lo mejor la comunicación emocional entre la familia cuando alguien se va tiene que ser una manera de compensar la ausencia. Si tenemos un vehículo que nos mueve, nos comunica a través de la distancia, que es la tecnología, que son los teléfonos, hay que ser más enfáticos en la comunicación emocional con los seres que estamos dejando aquí, con los hijos, con la familia, decirle te amo, lo estoy haciendo me estoy sacrificando, estoy haciéndolo por amor a ustedes, estoy presente con ustedes en corazón, en espíritu, darles la fuerza, la fortaleza. A veces uno tiene que hacerse el fuerte, el que se va, tiene que hacerse más fuerte que el que se queda, porque se supone que tiene un plan y lo está haciendo con un propósito. Entonces, proyectar la intención que al final, cuando hay una separación, también tiene que ser por amor, una separación física de la familia, también tiene que prevalecer el amor a pesar de todas estas situaciones migratorias. Y hay que enfatizarlo en la comunicación que se tiene por vías digitales, tanto en mensajes de texto, en expresiones materiales, decimos no sustituye, pero es como lo puede compensar medianamente. No es 100%, pero si este vaso de agua significa que yo te amo, va a tener un valor emocional. Si esta banderita de Nicaragua significa esperanza, va a tener un valor emocional. Entonces, si vos le comenzás a tu hijo, a tu hija, a tu mamá que dejaste, empezás a enfatizar la intención, empezás a enfatizar lo positivo de lo que está pasando, a no tener una visión catastrófica, a comenzar a aprender a dar esperanza a pesar de los problemas, a tener una esperanza en el futuro, de que va a haber un futuro mejor. El problema es que nosotros no conocemos el poder de la mente. Si conocieras el poder que tienen tus palabras para poder cambiarle rumbo a una persona, cambiarle la vida a una persona, te darías cuenta que lo que vas a decir, si va a motivar a alguien, si va a incentivar a alguien, si le va a dar esperanza a alguien, y vale más, tiene un valor el triple de lo que podemos decir a nivel negativo. Si logras enfatizar en lo positivo, a pesar de que la migración trae muchas consecuencias adversas a nivel familiar, si ya lo hiciste, en el caso de todos los que ya se fueron, ahora hay que buscar una estrategia para sopesar estas situaciones, sopesar la tristeza, sopesar el abandono, sopesar todo esto, y no con culpa, no. Apartemos esa parte. Cuando digo sopesar o digo compensar, no es que lo manejemos con culpa. Hay que tener responsabilidad y hacer lo que uno puede. Si yo digo, voy a hacer todo lo que pueda para que el efecto de esta situación no sea tan trágico en mi hijo, no sea tan trágico en mi mamá.
no sea tan trágico en la familia. Entonces voy a tratar de hacer esto y esto, voy a llamarlos todos los días, les voy a mandar mensual, les voy a hacer esto, Hago un plan estratégico también a nivel emocional, porque uno se va y busca enfatizarse en qué voy a hacer allá. Pero también, desgraciadamente, como tiene que haber responsabilidad afectiva con los que dejamos, responsabilidad, dije, lo que vamos a hacer es una estrategia también para ver cómo podemos conectarnos en la distancia. Conectarnos en la distancia. A veces eso puede ser como una gotita de esperanza en el mar de sufrimiento, ¿ok? Entonces hay que tener esa conciencia de que solo la cercanía de escuchar la voz, fíjate que los bebés cuando están en crisis, están llorando y están en un momento triste o están así, digamos un bebé chiquito, si vos se lo das a su mamá, solo de cantarle una canción de cuna con la voz de mamá, con la voz de la persona que ama, se relaja, y también los de papá, ¿verdad? Entonces solo la voz puede llegar a llenar tu corazón. Entonces una llamada el 24, una llamada el 31, una llamada y unas palabras de amor, de afecto, pueden, digamos, aliviar un poco el sufrimiento. Okay, Eso es lo que quiero decir. Sí. Este es para el que se fue. Para lo que ya es decir, para lo que ya está hecho. Que ya está hecho. Para lo que ya está hecho. Sin embargo, me parece, Astrid, que el llamado es a darle vuelta a esa decisión, es decir, pensarla, razonarla, a la luz de esto que estamos planteando, es decir, los efectos que esto tiene. Y esto estamos hablando solamente de los efectos psicológicos, sí, de los efectos emocionales, sí, pero hay otra cantidad de efectos que tienen estas situaciones, sí, entre las personas que pues, no están dentro de este programa, pero sí valorar eso. Si vale la pena es que ocurran estas cosas sí, a cambio de y me parece a mí sopesar bien. Sí, como te digo, el que ya lo hizo ahora tiene que pensar en dos vías: ¿qué hago allá y qué hago con los que están aquí? ¿Ya? Ahí viene la parte de me divido en dos para poder, digamos, sobrevivir yo en ese lugar y sostener a mi familia desde donde quiera que esté, para que no se depriman, no se decaigan, me sientan presente. O sea, es como estar en dos lados, ¿no? Sí. El que se va tiene que estar pendiente de su familia y pendiente de la vida que está generando allá. Pero el que está aquí tiene que pensar que esa persona se va a dividir en dos, se fragmenta. Y la migración, el sociólogo no sé si es Hull, el que habla del efecto migratorio en Amores Líquidos, Amor Líquido se llama el libro, habla en una parte de ese libro, el sociólogo, luego te digo el nombre, Amor Líquido se llama el libro, habla del efecto migratorio y de cómo las tecnologías han hecho que las relaciones a distancia, y esto es un tema muy interesante también, que las tecnologías han hecho que las relaciones digitales a distancia se formen y tengan se les dé una validez, pero que son líquidas, es decir, que como se pueden formar, se pueden desaparecer fácilmente. Lo que quiero decir es que habla de que las migraciones, las personas que migran, son personas que emocionalmente están fragmentadas. Entonces, esa fragmentación emocional, si no estás con toda tu familia, si no migras con toda tu familia, te dividís en varias personas. Sí. Tenés que dividir en la vida que estás viviendo allá y en la vida que tenías aquí y la familia que tenés que sostener aquí. Y muchas veces, como no se puede manejar esta fragmentación, lo que se hace es quedarse en una sola pieza donde están allá. Y ahí es donde hay que tomar conciencia antes de hacerlo
tomar la conciencia, sopesar los riesgos, y es el enfoque que le hemos querido dar a esta entrevista, a esta charla. Antes de hacer las cosas hay que pensarlas muchas veces, sobre todo en el efecto emocional del apego, del cariño, del amor que ya no se va a tener cuando te vayas, y tu familia ya no te va a tener cuando te vayas. Entonces, aquí lo importante es, ¿me fragmento o no me fragmento? ¿Fragmento a mi familia? Porque también la familia de un migrante se fragmenta, su corazón está allá donde te fuiste vos, y su cuerpo está aquí tratando de vivir la vida a como puede, automáticamente en modo zombie. Sí. Porque su corazón se le fue allá a Estados Unidos. Y eso es lo que hay que tratar de evitar, y buscar los modos y las maneras de sobrevivencia, de supervivencia que se tienen en todos los lugares del mundo. Todos tenemos que tener mecanismos de supervivencia, de adaptación y de acomodación de las situaciones socioculturales que vivimos y de todo lo demás. Ok. El libro, Amor Líquido. Amor Líquido, ¿cómo acerca de la fragilidad de los vínculos humanos, de Zygmunt Bauman, publicado en el 2003. Exacto. Sí. Ese libro es un sociólogo, el autor, habla de las migraciones porque muchas relaciones que ahora se han generado a distancia, y por eso es que las relaciones a distancia se mueven, la gente migra a donde está su pareja a distancia. Entonces eso es lo que pasa, y esto no lo había dicho, pero este libro que ahora me surgió también es un motivo de que la gente migra por una pareja. Sí. Entonces a veces pasa, entonces hay tantas pequeñas razones por las que la gente migra que uno puede imaginarse, ¿no? Así es. Bueno, quiero agradecerte que hayas estado con nosotros en esta edición, conversando, Astrid, sobre este tema que dijimos es un tema bien complicado, bien difícil, pues se trata de decisiones de las personas, y son decisiones que muchas veces no se toman con gusto, ¿no? Sino que generan un dolor tomar esas decisiones. Gracias por esta conversación, Astrid. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía en esta edición, sumando vigores en esta